Bien, buenas noches a todos. Vamos a continuar con nuestra sesión número 13. Ahora vamos a tocar el toma de lanzamientos. Adelante, profesor Rimar. Bien, creo que ha tenido un pequeño problema de conexión, pero ya está nuevamente ingresando para continuar con nuestra sesión. Hola de nuevo a todos. Listo, vamos a continuar entonces con nuestra sesión de lanzamientos, que son nuestros dos, bueno, en este caso nuestros 4 últimos puntos que vamos a ver y un hito extra que igual estábamos viendo a medida que estábamos viendo las pruebas, ¿no? Tienen sus peculiaridades lo que son las pruebas combinadas, pero ya mencionamos mucho de eso también, cosa que solamente sería como remarca, ¿no? Al final de lo que va a ser lanzamientos vamos a ver, pero terminaremos primero lo que es lanzamientos y pasaremos de plano directamente a lo que son los lanzamientos en círculos. Para pruebas en círculos, en lanzamientos en círculos tenemos 3, ¿no? El cual tenemos el lanzamiento de disco, el lanzamiento del martillo y la impulsión de la bala, ¿no? Ahora fíjese que aquí ya nos especifica que para el lanzamiento de disco, nuestro diámetro del círculo es de 2,5 metros, 2,5 metros, ¿no? Y el diámetro para bala y martillo, que va a ser el mismo, tenemos un diámetro de 2 metros con 135 milímetros o 2,135 metros, ¿no? Fíjense que las pruebas de disco y martillo son, bueno, el círculo de disco y martillo tiene el mismo diámetro y el de disco es el único. Perdón, las pruebas de bala y martillo tienen el mismo diámetro y el de disco solo tiene un diámetro que es de 2,5, ¿no? Ese diámetro se lo mide como en cualquier círculo de extremo a extremo más alejado, ¿no? Puede ser de cualquier forma. Ahora, lo primero que tenemos que hacer para empezar a marcar, en este caso, a definir lo que va a ser nuestro círculo de lanzamientos, tiene que ser el centro. Siempre el centro. En este caso, nuestro centro está justo en esta partecita. No sé si alcanzan a ver, lo estoy pintando de rojito, ¿no? Bueno, lo he hecho con múltiples puntos, pero más o menos ahí es el centro, ¿ya? Entonces, identificamos nuestro centro del círculo y de ahí es donde vamos a hacer todas las marcaciones, todas las mediciones, va a ser nuestra referencia para las mediciones incluso, y para la delimitación de la zona de caída, ¿no? Ya, antes de pasar. Ahora, ¿no? Les decía que tiene que pasar por el centro todo lo que va a hacer. En este caso, fíjense que aquí nos está diciendo qué ángulo tiene que tener la zona de caída de los lanzamientos en círculos, que nos dice que es de 32, perdón, 34,92 grados, ¿no? Casi 35 grados. ¿Ya? Entonces, ese sería nuestro ángulo. Ahora, no siempre vamos a tener algo con que medir exactamente estos ángulos, que tenemos este ángulo en este caso para nuestra caída de círculos, pero una manera muy fácil de marcarnos esto es con una wincha de 100 metros, agarrar una wincha de 100 metros y extenderla. Vean que aquí nos dice que se extiende primero 20 metros de lo que va a ser el centro a un extremo
a un extremo de un triángulo que vamos a formar. De esa misma esquina de los 20 metros, vamos a agarrar y vamos a medir 12 metros más. En total ya tendríamos aquí 32 metros de la wincha. En el 32 metros va a ser nuestro segundo punto del ángulo, de nuestro triángulo. Y por último tendríamos que hacer pasar otros 20 metros desde los 32 que ya tenemos hasta el centro otra vez del círculo, que nos va a dar un total de 52 metros que vamos a utilizar de la wincha. Entonces, por eso tenemos que tener una wincha por lo menos de 100 metros para hacer esto. En caso de que solo tengamos una de 50, podemos dividir entre dos cualquiera de estas tres instancias y va a dar de la misma forma, ¿no? Entonces, marcamos el centro, medimos hasta 10. De 10 marcamos 6 y de 6 otra vez 10. Un total de 26 metros. En caso de que no tuviéramos una de 100, ¿no? Pues lo recomendable es hacer siempre con más grande posible. Entonces, con esas mediciones o con esas medidas de la wincha de 20, 32 y 52 metros, que sería una, o la otra que sería de 10, 16 y 26, que sería la otra, nos va a dar exactamente esos 34.92 grados que vamos a tener de sector de caída en lo que son las pruebas de pala, martillo y disco. ¿Listo? Esa sería nuestra manera de delimitar nuestra zona de caída en estas pruebas, en estas tres pruebas, siempre desde el centro como referencia. Y fíjese que tenemos dos cositas más aquí pintadas de blanco. En este caso, a ver, vamos a pintar, bueno, a señalar con rojito. ¿Con qué colorcito vamos a hacer mejor? Creo que este magenta, ¿no? Esta que sería la primera, ¿no? Toda esta parte que tenemos aquí pintado de blanco, lo estoy rellenando con líneas magenta. Se le conoce como el tope de lo que es el lanzamiento de bala. Solamente para la prueba de bala utilizamos este tope. ¿Listo? Que tiene un sobre relieve lo que es el círculo de aproximadamente unos 10 centímetros, el cual va a hacer que los atletas no se sobresalgan de este círculo, ¿no? También es como ayuda para los atletas, ¿no? Pues también tiene ese nombre de tope, para que los atletas puedan toparse ahí y no salirse del círculo para las pruebas de bala, debido a que es en la que mayor impulso se toma para hacer el intento, en la que más desestabilización pueden agarrar los atletas al momento de despegar el implemento, en este caso que sería la bala, ¿no? Solamente en bala utilizamos el tope, acuérdense. Y también tenemos aquí unas líneas que lo conocemos como pestañas, estas cositas. Esas serían nuestras pestañas. A ver, y esta es una referencia para nosotros también y para los atletas, para cuando una vez que terminen de realizar los atletas su intento, el retiro del círculo o para retirarse del círculo sea siempre por detrás, ¿no? Por cualquiera de estas partes, ya sea por aquí, por aquí, por aquí. Los atletas pueden retirarse por cualquier parte. Su primer contacto fuera del círculo tiene que ser por detrás, ¿no? Por estas líneas que te llamamos pestañas, ¿no? Y de esa forma hacemos que, o decimos que el lanzamiento ha sido válido y ha terminado el lanzamiento y podemos proceder a medir, ¿no? Para eso nos sirven estas pestañas. Los atletas también saben que tienen que salir detrás y de igual manera, igual les recalcamos nosotros a los atletas y les decimos que cuando terminen su lanzamiento tienen que retirarse detrás de las pestañas. Aplica para las tres pruebas, para disco, bala y martillo. Para las tres aplica la misma regla. ¿Listo?
No sé si tuvieran alguna pregunta sobre lo que es nuestra zona de lanzamientos en círculos. Pasamos al siguiente punto también. Bueno, entonces, si no se tuviera, pasaremos a ver una visión general igual de lo que son las reglas para cual un lanzamiento sea considerado válido, y los atletas tienen que proceder con estos procedimientos para que su intento sea exitoso, ¿no? El primero nos dice que sí o sí tienen que comenzar en una posición estacionaria, ¿no? O también se conoce esta posición estacionaria, posición estática también se conoce, o como posición de fuerza. Cualquiera de esos tres nombres puede tener, pero que es un punto donde el atleta está completamente quieto agarrando el implemento, ¿no? Tiene que comenzar de esa manera siempre, ya sea el disco, la jabalina, perdón, el disco, el martillo y la bala, cualquiera de esos tres. Solamente esos tres se comienzan en una posición estática. Vamos a ver que la jabalina no es así, pero ya se adelantó eso, ¿no? Pero que en los lanzamientos con círculos sí o sí se comienza de una posición estática. Nuestro siguiente punto dice que los implementos o sus cabezas, en este caso refiriéndose al martillo, deben caer completamente dentro del sector de la caída. Esto implica las líneas de caída que tenemos marcadas también, ¿no? Que son consideradas también nuestra zona de caída. Pero si se pasa ya de las líneas, sí es considerado un lanzamiento nulo. Para abandonar el círculo o la carrilera en caso de jabalina, ¿no? Hasta que sí o sí tienen que esperar que el implemento haya caído y haya dejado su marca, ¿no ve? Entonces, si el implemento no ha caído o no ha dejado su marca, el atleta no puede dejar lo que es el círculo o la carrilera en la zona de impulso, lo que es la jabalina. Sí o sí tienen que esperar primero que caiga su implemento y recién pueden salir. Y tienen que salir también por detrás de las pestañas que habíamos mencionado, ¿no ve? Tampoco pueden tocar el borde superior del aro de acero o el piso exterior al círculo. Al momento de realizar el lanzamiento, sí o sí tienen que estar, o cualquier parte de su cuerpo tiene que tocar completamente lo que es el círculo, ¿no? Si alguna de las partes del atleta toca algo externo fuera del círculo, automáticamente es considerado un intento nulo. Esto entonces tendría que proceder con este procedimiento el atleta para que su intento no sea anulado, ¿no ves? Tenemos esas 4 consideraciones importantes que los atletas también saben, pero nunca está de más recalcar también a los atletas que tienen que hacer este procedimiento en caso de que sean iniciales, ¿no veo? Que es decir, estén iniciando su etapa de competición en estas pruebas. ¿Listo? Entonces, esos serían lanzamientos en círculos. Ahora pasaremos a lo que es observar el lanzamiento de jabalina. ¿Listo? Fíjense que el ángulo para el sector de caída del lanzamiento de jabalina ya cambia. Tenemos 29 grados simplemente esta vez. Un ángulo más estrecho, más angosto, el cual también tiene su motivo, ¿no? Debido a que es un lanzamiento con un implemento peligroso que tiene punta que se clava, los atletas tienen que tratar de que este caiga en un área más pequeña igual, ¿no? En este caso con un ángulo más pequeño también. La manera correcta de medir ahora lo que es el sector de jabalina es primero trazarnos una carrilera. En este caso, fíjese que ya está marcada. Lo vamos a remarcar nomás, que sería esta nuestra carrilera, que tiene que tener un ancho de 4 metros. ¿Listo? Perdón, el pulso.
Entonces tendríamos un ancho de 4 metros el ancho de nuestra carrilera o nuestra corredera también lo sabemos llamar. ¿Listo? Entonces ya tenemos, y en esta parte simplemente al inicio podemos trazarnos una línea recta, ¿no? Vamos a ver ahorita por qué. En perpendicular a lo que va a ser nuestras líneas que van a delimitar nuestra carrilera. ¿No? Una línea recta vamos a tener, el cual de las intersecciones de esta línea recta que podemos trazar incluso un poco más prolongado para tener intersecciones perfectas, en el cual las intersecciones nos van a referir de referencia para tener nuestro centro de lo que va a ser la medición de nuestro ángulo. Ahora, en la intersección vamos a agarrar, fíjense, más o menos por este puntito nos va a dar la intersección y vamos a marcar una con la wincha 8 metros. Y de esta forma que estoy jalando yo la línea recta, sin despegarnos de los 8 metros, tenemos que marcar un pedazo de esa circunferencia como si fuera compás. Ya, más o menos nos va a dar, a ver, voy a dibujarlo más o menos. Mejor lo haré con círculos para que se entienda un poquito mejor. Lo voy a borrar primero todo. Ya, entonces, lo primero que voy a hacer va a ser mi recta trazar. Voy a prolongar un poquito esto, lo voy a marcar mejor para que se note más la intersección. Ya, fíjense que ya tengo, ¿no? Mis rectas de la carrilera trazadas un poquito más allá y la intersección bien trazada también. Ahora voy a dibujar círculos ahora. O justo desde la intersección. Perdón, esta no me va a marcar el círculo. Simplemente, ¿no? Como les decía, como si fuera un compás. Vamos a agarrar justo en esa intersección y como compás en los 8 metros vamos a marcar así, de esta manera. Vamos a dejar una marca, el cual nos va a dar un pedazo de circunferencia. Y del otro extremo también procedemos a hacer de la misma manera. Vamos a trazar un pedazo de circunferencia a los 8 metros, el cual nos va a dar, va a tener una intersección en un punto, que va a ser nuestro centro del círculo. O nuestro centro para hacer todas las mediciones de los lanzamientos y para hacer nuestra delimitación de la que va a ser nuestra caída nuestra zona de caída. Ahora, para marcar estos 29 grados que vamos a tener, los 29 grados, la manera más fácil de marcar es agarrar una wincha de 100 metros también y desde el punto cero, perdón, a usar mejor esto. Desde el punto cero vamos a agarrar 40 metros. Entonces 40 metros ya vamos a tener. De otra vez vamos a marcar de esos 40 metros, otros 20 metros más, el cual vamos a tener 60. Y volvemos desde los 60 hasta el punto cero, un total de 100 metros, ¿no? Entonces con los 100 metros de la wincha vamos a delimitar que va a ser nuestras líneas de zona de caída. Y para que sea más grande, simplemente hay que prolongar lo que va a ser esas líneas, ¿no ve? Entonces, como ya tenemos un pedazo de una recta, simplemente la prolongamos y ya podemos irnos hasta donde no se nos permita, ¿no?
lo más recomendable es tener un área o una zona marcada de unos 100 metros más o menos que van a medir nuestras líneas. ¿Ve? Y esa sería la manera correcta de delimitar los 29 grados. Si hacemos de esta manera, ¿no ven? De los 40, y hacemos con los 40, los 20, ahí ya tenemos 60, más 40 otra vez, que tenemos 100 metros. En caso de que no tengamos una wincha de 100 metros, de igual manera que en los lanzamientos en círculos, podemos dividir entre dos, ¿no ve? Y tener 10 metros, de 20 metros y otros 20 metros aquí. Un total de 50 metros nos va a dar, ¿no? Entonces, con una wincha de 50 metros también podemos proceder a marcar nuestra zona de caída de la misma manera, ¿no? Igual forma nos va a dar los 29 grados. Ahora, no se olviden que este círculo, este centro que nos hemos marcado, también va a ser el punto de referencia para el cual vamos a hacer todas las mediciones. Y ahorita vamos a ver cómo es que se hacen todas esas mediciones. Pero antes de pasarme a eso todavía, último dato de lo que va a ser nuestra zona de lanzamiento de jabalina. Vamos a tener que toda esta corredera normalmente tiene una distancia de 35 a 45 metros. Esa va a ser nuestra distancia que vamos a tener de la corredera. Y otra cosa más que me olvidaba, muy importante. Fíjese que en esta partecita que tenemos del final de nuestra corredera, no es una recta, como habíamos visto hace rato, que si me trazaba, ¿no ve? Una recta, ¿no ve? Aquí no va a ser una recta exactamente. Fíjese que aquí está un poco arqueado, ¿no ve? Y esa forma arqueada se la delimita muy fácil igual, en caso de que no tengamos marcado una zona. Como ya habíamos tenido ubicado nuestro centro del ángulo, nuestro centro de todas las mediciones, agarramos en el centro, nos vamos hasta un extremo, a 8 metros al mismo punto que habíamos tomado y como si fuera compás procedemos a medir todo lo que va a ser esa pequeña sección de circunferencia, el cual va a ser el final de la corredera o del área que está permitida que los atletas puedan pisar sin pasarse antes de lanzar el implemento, ¿no? Si se pasan de esa línea, de este sector de semicircunferencia que tenemos en este lado, automáticamente el intento es nulo, ¿no? Entonces, de esa manera se procede a marcar esta línea semicircunferencia. Y a diferencia de cualquier otra línea que pueda existir en la pista, esta es la única línea que vamos a ver que tiene una marcación diferente a los 5 centímetros. Esta línea tiene una marcación de 7 centímetros de ancho. Es la única. No hay ninguna otra más. Esto se debe a que tiene que tener más visibilidad para los atletas. Lo vamos a... Entonces tenemos 7 centímetros que va a medir lo que va a ser el espesor de esta línea semicurva, ¿no? Que vamos a tener pedazo de semicircunferencia para el límite de lo que va a ser la corredera de lanzamiento de jabalina. Solamente eso. Las pestañas son estas mismas. Igual tenemos las pestañas, esta partecita. Estas son nuestras pestañas.
igual van a tener un aproximado de 75 centímetros de largo, pero van a mantener los 7 centímetros de espesor, para lo que va a ser la marcación, ¿no? Entonces, de esa manera estaríamos delimitando lo que va a ser nuestro sector y caída, lo que va a ser la prueba de lanzamiento de jabalina. No sé si tuvieran alguna pregunta o duda hasta ahorita. Bueno, entonces, si no se tiene, procederemos a ver. Bien, aquí tenemos otra vez el gráfico de lo que es el ángulo de los círculos, que es 34.92. No se olviden, en cualquiera de los círculos que vas a tener, ya sea en disco, martillo o bala, va a ser 34.92 grados y en jabalina 29 grados. Nuestra diferencia, ¿no? Ahora, la manera de medir o las mediciones que vamos a proceder a realizar se van a realizar siempre de la marca que van a dejar los implementos hasta la línea, en este caso nuestra línea, el tope que habíamos marcado, que tenía un ancho de 7 centímetros. Fíjese que aquí nos está indicando, ¿no? Que en este sector es donde ha caído la jabalina, la punta de la jabalina, ¿no? Entonces, donde ha dejado la marca, donde ha caído la punta, nos ponemos el punto cero y jalamos la wincha a modo de hacer pasar por el punto que habíamos tenido para marcar todas nuestras marcas, ¿no? En jabalina. En este caso, lo correcto sería decir que así tenemos que jalar, como en el punto A, ¿no? Como la línea A, hasta el centro de nuestro pedazo de circunferencia que habíamos marcado para lo que es el sector de caída y el limitante de la, de la corredera. Y el B estaría mal, ¿no? No hay que jalar la wincha al centro de lo que va a ser el límite de la corredera. Hay que jalar como está en el A, ¿no? De esta forma larga. Y medimos de dónde, de la línea bueno, del borde de la línea más próxima o más cercana a la corredera. En ese punto vamos a hacer la medición. En este caso va a ser justo, ¿no? Vamos a dar esto. Fíjese que va a ser más o menos en la intersección de la línea A con la línea de soja que acabo de hacer, que es justito donde va a terminar o va a comenzar la línea tope que tenemos de la corredera. Esa sería la manera correcta de medir en jabalina, ¿no? Y de la misma manera se procede a hacer las mediciones, lo que va a ser los lanzamientos en círculos, pero esta vez, fíjense que tenemos A, B y C, ¿no ve? Tenemos 3 mediciones. En este caso, la bala ha caído ahí, donde ha dejado su marca. Y de antemano, ¿no? Ya sabemos que el A está mal. El B también está mal. Y la manera correcta de medir es el C, ¿no? Entonces, sí o sí tenemos que hacer coincidir donde ha dejado marca, en este caso la bala o el martillo de ser su cabeza, con el centro de lo que va a ser el círculo, hacer pasar la wincha por el centro, y la medición se va a realizar de esta parte amarillita que está marcada, ¿no ve? Que va a ser justo lo que es el borde del círculo, intersectando con lo que va a ser el tope, en este caso si fuera el lanzamiento de bala. Y de la misma manera en que se mide los saltos horizontales, ¿no ve? Cuando medimos con la wincha, a veces nos puede dar con milímetros, incluso las mediciones,
pero nosotros siempre vamos a redondear en caso de que estamos midiendo distancia al inmediato inferior. No se olviden de eso, que cuando redondeamos las distancias en lanzamientos o en saltos, redondeamos al inmediato inferior. Y hacemos intersectar la wincha siempre por 2 puntos. Uno que es la caída del implemento, la punta del implemento, en caso de la jabalina, en este caso, o del martillo, la vara y el disco, donde han dejado su marca más próxima al círculo, que sería un punto, y el otro siempre va a ser el centro del círculo, ¿no ve? Y en el caso de la jabalina, el centro de todas nuestras marcas, de todas nuestras referencias, ¿no? De lo que va a ser nuestras mediciones. Nos estaríamos quedando con esos datos entonces para la medición. Una preguntita de bala, ejemplo, ha hecho hueco, ¿en el medio hay que medirlo o en donde se ha hundido? Ah, a eso me iba a ir ahorita, ¿no? En este caso, fíjense, tenemos esta bala, ¿no ve? ¿No? Voy a borrar esta línea. Tenemos que ha caído la bala. Y casi siempre deja esa misma forma, ¿no ve? Un circulito deja la bala como marca. El pincho, en este caso, cuando posicionemos, tenemos que colocarlo justo en la parte más próxima a lo que va a ser el círculo. Ahora me voy a trazar una línea aquí. Más o menos una línea tangente a lo que va a ser el círculo me voy a marcar. Se ve, ¿no? Esa línea tangente que me acabo de marcar en el círculo. Bueno, en el caso de la caída de la bala. Entonces, justo en ese punto que va a estar más próximo al círculo, en ese punto tenemos que colocar el punto cero de lo que va a ser la wincha y nuestro pincho para medir. De esa manera es que tenemos que medir lo que es los lanzamientos de bala, disco y martillo. Esta sería en esa parte, ¿no? No sé si me he dejado entender o si tuviera alguna pregunta más. Ejemplo, es como estaría marcando el salto largo de donde se hunde la arena, igualito sería este lanzamiento de balas, ¿no? Exactamente, Rolando. Gracias por el término. No lo había podido explicar mejor, tal vez yo. Pero es exactamente igual que en el largo o el triple, ¿no ve? Que medimos la zona marcada más próxima a lo que es, en este caso, el círculo sería. Gracias, Rolando. Si no se tuviera ninguna pregunta, entonces pasaremos a ver lo que es los siguientes puntos. Ya. Vamos a ver las marquitas que nos hemos hecho. Bueno, aquí tenemos una representación de lo que es una jaula, de lo que nos va a servir para el lanzamiento de martillo y también para el lanzamiento de disco, que son las dos pruebas hechas en círculos más peligrosos que podemos observar. ¿Listo? Ahora, nosotros también como jueces siempre tenemos que velar por la seguridad de nosotros mismos, de los atletas, hasta de los espectadores. En caso de que se tenga una competencia de gran importancia, sí o sí hay que exigir que tenga la jaula que tengamos la jaula para estos dos eventos que son el martillo y el disco. ¿Ya? Esa es una pequeña representación gráfica, no es oficial, puede variar esto mucho con respecto a todo lo que es seguridad.
puede ser un poco más grande, más amplio. Es recomendable que sea más amplio todavía esta jaula. Pero quédense como referencia que estas jaulas tienen que tener estas dimensiones como mínimo. Este sería el mínimo que tenía que tener, ¿no? Un aproximado de 7 metros de diámetro, que sería alrededor del centro del círculo. Esto para tener más seguridad y para que el rebote o cuando impacte dentro de la jaula, el rebote no sea muy cercano al atleta. ¿Ve? En este caso, fíjense que ya está, ya tenemos aquí los dos círculos, el más chiquitito para martillo y el más grande para disco. Nuestro ángulo de caída, que tenemos 34.92 grados. Ahora en esta parte también tenemos algunas compuertas que se pueden abrir y cerrar dependiendo al atleta también. Si el atleta sabe que tiende más a lanzar a la izquierda o derecha, va a pedir que se cierre una puerta u otra, ¿no? Y para dar un poco más de seguridad a la competencia. Y como punto importante también nos dice aquí, si la cabeza del martillo puede tocar el aro fuera del círculo durante los volteos o giros, el lanzamiento puede ser válido. Esto no lo beneficia al atleta, más bien lo perjudica, ¿no? Como decíamos el caso igual del pie pasivo en el salto triple. Esto está frenando un poco lo que es el impulso del atleta en su lanzamiento. Entonces, consideramos eso, siempre y cuando ese toque que realiza el martillo, la cabeza del martillo fuera del círculo, sea detrás de las pestañas, ¿no? Solamente en esos casos consideramos que va a ser válido. Ahora, aquí también nos dicen, ¿no? El sector máximo de la zona de peligro es de 53 grados, ¿no? Por fuera de esos 34.92, si podemos trazarnos otras dos líneas, en este caso que serían más o menos estas que voy a dibujar con color magenta, van a tener un ángulo de 53 grados como, como referencia, ¿no ve? Para dar seguridad a todos los lanzamientos. Si tuvieran alguna pregunta con esto, lo que es la jaula, igual solo es una representación gráfica, no tenemos que conocer a detalle esto, pero sí tengan por seguro de que tienes que estar ahí para los lanzamientos en caso de que estemos juzgando. Eso ya tiene que correr más por parte de la organización. Listo, entonces si no se tuviera ninguna pregunta, pasaremos al siguiente punto. Serían, al igual que hemos visto en círculos, algunos aspectos que tienen que considerar los atletas para que sus lanzamientos sea considerado válido. Como primer punto tenemos que tener en cuenta siempre, porque es el inicio, que el atleta siempre tiene que tomar la jabalina de la empuñadura. Vamos a fijarnos, ¿no? Que hay una empuñadura en cada jabalina, en este caso está en esta parte. A ver. Y el atleta sí o sí está agarrando la empuñadura. Si lo agarra de otra parte que no sea la empuñadura, automáticamente también consideramos que el lanzamiento es nulo. Como siguiente punto vamos a decir que el lanzamiento igual tiene que realizarse por encima del hombro. Sí o sí por encima del hombro. Si pasa por el costado, ¿no ve? Podríamos decir como un lanzamiento de disco. El lanzamiento igual puede ser considerado nulo. Vamos a verlo con ejemplitos, más que todo esto el día sábado. Es muchísimo más bonito observar y es mejor de aprender. Hasta con videos, ahora sí les muestro, es un poco difícil de analizar porque no se detienen los atletas. El tercer punto sería
Si la punta toca el suelo primero, en estos casos solamente se considera que un lanzamiento es válido. Si llega de panza, como decimos, ¿no ve? Si ha chocado de plano toda la jabalina en el piso y no ha dejado marca la punta, o la cola ha chocado primero el piso, automáticamente queda considerado nulo el lanzamiento. Siempre tiene que chocar primero la punta y de esa manera tiene que dejar marca también, ¿no? Esta puntita tiene que dejar marca. Y como último punto, que durante el lanzamiento el atleta no debe girar ni dar la espalda al sector de caída hasta que la jabalina haya caído en nuestro sector de caída, ¿no? No importa si ha dejado marca o no, pero siempre tiene que estar, como se dice, eh, el ojo en la jabalina tiene que estar, ¿no? El ojo del atleta tiene que estar en la jabalina hasta que caiga la jabalina. Si pierde de vista por un momento lo que es la jabalina al momento de realizar su intento, podemos considerar igual que el lanzamiento es nulo. Es lugar para dar seguridad y evitar que el atleta haga gestos rotatorios mientras está realizando el lanzamiento. ¿Listo? Entonces tenemos estas 4 consideraciones a tomar en cuenta para los lanzamientos de jabalina o para los intentos de lanzamiento de jabalina que puedan ser validados. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, hasta aquí. De pasar igual al siguiente punto. Estos puntos son El importantes. último punto, por favor, no le entendí bien, sí, el último punto. Ya, ya veo, otra vez me voy a enfocar esto. El atleta va a realizar su intento, ¿no ve? Va a lanzar la jabalina. Y el atleta no tiene que perder de vista a la jabalina en todo el trayecto que tenga la jabalina. Tiene que mirar todo el tiempo la jabalina hasta que haya caído la jabalina. Solamente ese cito. Y hay que observar muy bien eso también. Que no tiene que despegarla de su vista la jabalina hasta que haya caído el implemento. Y una Solamente, consulta más, claro. si la punta de, o sea, la cola toca en el momento de la trayectoria en la corredera, ¿es válido? Sí es válido el lanzamiento. Esto debido a que bueno, no beneficia al atleta, ¿no? Más bien lo está perjudicando, puede desequilibrarlo igual incluso. No pasa nada entonces si la cola toca en la fase de la corredera, ¿no? En la fase de impulso en la corredera. No pasa nada, es válido el lanzamiento. Perdón, Gilmarito, una pregunta. Claro, dime. Si no me equivoco, quiso decir si es que cuando la jabalina cae, ¿no ve? Ya se ha lanzado 70 o 80 o menos. Entonces, si no se clava, digamos, y cae en la colita, o sea, cae de cola, digamos. Entonces, ¿es válido? Creo que a eso se refería, o si estoy equivocado. No, en la trayectoria, en la corredera, cuando cosen, o sea, botan hacia atrás la jabalina y consigue ahí los pasos hacen, cuando toca en la corredera, esa es la pregunta. Sí. Entonces, me he dejado entendernos, Orlando. Es válido cuando choca la cola en la corredera, cuando está haciendo el desplazamiento con la jabalina. Sí, es válido. Efectivamente, es válido el lanzamiento. ¿Tiene alguna pregunta más antes de pasar al siguiente punto?
Bueno, si no tuviera más preguntas, estaríamos quedando aquí por hoy. Y mañana vamos a terminar con lo que son las protecciones a los lanzamientos, que esto es un punto larguito que vamos a ver, pero que de importancia también y hay que ver con un poco de detalle también. ¿Listo? Entonces, quedamos acá por hoy. Mañana continuamos con nuestras últimas sesiones teóricas y prepárense para el día sábado, que va a ser nuestra última clase práctica, donde van a tener que prepararse muy bien, ¿no? Van a tener que venirse cómodos lo posible. Algunos que estén en buenas condiciones, vénganse con deportivo el día sábado, prepárense deportivos el día sábado. Vamos a hacer algunas prácticas, algunos intentos también, algunos van a lanzar jabalinas, discos, martillos. Bueno, martillos, esperemos que vea alguien preparado para el martillo. Balas también, algunos saltos de intento igual vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, estaríamos quedando por hoy. Muy buenas noches a todos. Si no tuviera alguna pregunta más. Y nos vemos mañana.